Para ello, Antonio Villalobos, Jesús Antonio Villalobos, ayúdame con la lectura. El IntDG interrupt age selecting bit selector de flanco activo de la interrupción externa. 1. Interrupción por flanco ascendente en el RB0 barra int. 0. Interrupción por flanco descendente en el RB0 int. Los talks. Bit selector de tipo de reloj para el timer 0. 1. Pulsos introducidos a través del TOC y contador. 0. Pulsos de reloj internos FOSS 4 temporizador. Ok. En este bit, que sería el bit 6 del int EDG, yo tengo la opción de que si pongo un 0, pongo un 1, voy a poder habilitar las interrupciones de mi código. ¿Qué son las interrupciones? Pregunto para ustedes. A ver quién me puede contestar. Son como, bueno, hablando de interrupciones, por ejemplo, el procesador pueden ser llamadas de dispositivos externos o señales. Sí, más o menos. Una interrupción en un microcontrolador funciona muy similar a lo que acaba de mencionar su compañero. En un microcontrolador existen áreas de código que se conocen como prioritarias. Es decir, si yo estoy haciendo un código que controla el acceso a un garage, yo en ese mismo código configuré partes o pequeños códigos que son prioritarios, es decir, van a tener o deben atenderse antes o inmediatamente que surge una situación. Por ejemplo, vamos a poner que estoy controlando ese garage y por algún motivo, no sé, se sobrecalentó el motor y ya no va a funcionar la pluma, ya no va a abrirse. Eso habilitaría la interrupción, habilitaría esa parte del código que atendería esa parte del código y una vez de que acabara su ejecución regresaría al código principal. ¿Sí? Ahora, estas interrupciones se configuran en el bit 0 del puerto B. ¿Sí? Y se debe de configurar como entrada, aquí lo menciona, ¿sí? Me dice que es el bit 0 del puerto B y debe estar configurado como entrada. Entonces, cuando yo en este bit coloco un 1 o un 0, yo ahí estoy diciendo que si coloco un 1 va a ser de flanco ascendente, es decir, si a esta entrada existe un cambio de 0 a 1 lógico o de 0 a 5 volts, cuando vengo de bajo y cambio a un alto, ahí se está habilitando la interrupción, ¿sí? Si existe la otra opción, si existe un cambio de alto a bajo, es decir, vengo con 5 volts y cambio a 0, sería un cambio descendente y ahí también se habilita la opción o la interrupción, ¿sí? Y todo está dado en el bit 0 específicamente. Entonces ya depende de qué es lo que yo quiero, o una, qué es lo que yo quiera y la otra qué es lo que tengo físicamente. A ese bit, específicamente ese bit 0, ¿qué le va a llegar? ¿5 o 0 volts? ¿Cuándo quiero que se habilite esa interrupción? A ese les tengo un sensor, por ejemplo, que está conectado en su fase normalmente cerrada o en su estado normalmente cerrado. Si está normalmente cerrado, está mandando 5 volts o un voltaje X. Cuando exista la interrupción es cuando desaparezca ese voltaje. Entonces ahí, en esas circunstancias, en esas características, yo tendría que configurar ese bit con un 0 para que se habilite la interrupción cuando exista el cambio de esos 5 volts a 0. ¿Sí? Entonces en ese bit llegan 5, desaparecen esos 5, se habilita la interrupción. Caso contrario, a ese bit no le está llegando nada. Llegan 5 volts, se habilita la interrupción y ya va esa parte del código. Bueno, eso es para ese registro. Para el otro registro, voy a poder el T0CS o TMR0. Aquí yo voy a poder configurar de dónde voy a utilizar o de
¿Sí? ¿De dónde proviene la información que voy a utilizar para llevar el conteo del temporizador? ¿Sí? Hay dos opciones. Puedo utilizar el oscilador interno de mi microcontrolador. El oscilador interno, la función, como su nombre lo dice, es estar generando una frecuencia de trabajo de mi microcontrolador. ¿Sí? Entonces tengo dos opciones yo. Puedo utilizar un contador, un elemento externo o un elemento que vaya contando ese tiempo que está transcurriéndose y puede ser externo, o puedo utilizar el oscilador interno. Ya depende de qué es lo que yo quiera hacer. Lo más común ahí es utilizar el oscilador interno, es decir, ya trabajo con la frecuencia de mi propio oscilador y ya sé que para cada, no sé, para n cantidad de ciclos que ejecute mi oscilador, yo voy a contar un segundo tal vez, o va a ser representativo para mí de un segundo. ¿Sí? Y eso ya se haría matemáticamente. Pero bueno, si yo coloco un 1, quiere decir que voy a utilizar un contador, y si yo coloco un 0, quiere decir que voy a utilizar el reloj, o bueno, el cristal, el oscilador interno de mi propio de mi propio microcontrolador. ¿Sí se entiende? ¿Dudas con estos dos registros? Sí, sí. En la interrupción, Ajá. o sea, entonces se supone que cuando se detecta un cambio es cuando va a estar llamando a la interrupción. Ajá, ya sea el cambio ascendente o descendente, llamaría la interrupción. Ah, pero podemos nosotros programar si queremos que sea cuando es descendente o ascendente. Sí, que Ah, es lo que sería ahí con el 1 y el 0. Si tú pones el 1, configuras que sea ascendente; si pones un 0, configuras que sea descendente. Es sí, ya. como, es como si ustedes están en su casa, algo tal vez muy simple. Ujú. Están en su casa y tienen la puerta abierta, y ustedes hacen un código para que detecte cuando la puerta se cierre. ¿Sí? Cuando se cierra, les habilita, no sé, una alarma, una señal luminosa. Esa sería una interrupción y sería de un tipo, ¿sí? Porque la puerta está abierta y ahora se cerró. La otra es que ahora la puerta está cerrada y se abre, y que cuando se abra, les avise también, igual con una señal luminosa, una señal auditiva, etcétera. Entonces son las dos opciones que yo tendría. Pasa lo mismo en este bit. Yo puedo tener la opción que se habilite cuando existe el cambio del 0 al 1 lógico, o del 1 al 0 lógico también. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ah, sí, y el reloj, en este caso, ahí solo es para elegir de dónde queremos que venga el dato en sí, ¿no? Del conteo. Ajá. Sí. En algunos puedo seleccionar incluso, por eso a veces se menciona aquí como contador también. Puedo seleccionar que también me funcione como, además de temporizador, que me funcione también como contador. Mm, ¿Sí? ok. Entonces, sí, ahí me va a ayudar a mí a determinar de dónde yo quiero que empiece a contar. Como les decía, el microcontrolador como tal es una cajita vacía, no sabe qué hacer. Tú lo conectas y no hace nada. ¿Sí? Tienes que configurarlo, tú tienes que decirle la lógica cómo va a funcionar. Entonces, si tú le dices quiero que cuente 5 segundos. Sí, yo cómo sé cuánto es un segundo. Yo cómo sé cuál es mi referencia para contar un segundo. Entonces, tienes que decirle de dónde va a tomar una referencia para empezar a contar. Lo más común es poner ese bit en 0, ¿sí? Y utilizo la frecuencia de mi cristal, del oscilador. Entonces yo digo, cada vez de que mi cristal haga 3 ciclos, es un segundo, o 4 ciclos, es un segundo, o 6 ciclos, es un segundo. Entonces, si yo quiero que cuente 5 segundos, debes de contar 30 ciclos, ¿sí? Sí, Cuando ya he pasado esos 30 ciclos, ya tengo yo mis 5 segundos, por ejemplo. Sí, pero tengo que darle referencias también al microcontrolador. ah, ¿Sí? sí, sí. Ok.
¿Alguien más tiene dudas? Bueno, de ahí pasamos al siguiente registro, T0CE y PSA. Escalador. José Manuel Patillo. Sí, Ayúdame con la lectura, por favor. TOSE o TMR0, si es así. Source Edge T0CE. Selected Bit selector de tipo de flanco en T0CKI. Selecciona el flanco ascendente o descendente. Contador por el temporizador. Timer 0 por el pin RA4. Diagonal T0CK1. Cuando entra un 1, bueno, cuando está en 1, incrementa un flanco descendiente en el pin T0CK1 y cuando entra un 0, incrementa en el flanco ascendente en el pin TOCK1, perdón. Es T0, timer 0 Ah, del clock, del reloj 1 o clock 1. ok. Luego continúo con el otro. Sí, por favor. PSA Prescaler Assignment Bit asigna el preescalador. Hay solo uno al temporizador o al WDT. Ok. Uno, el Gracias. preescalador. Ah, perdón. Sí. El primero, el timer 0. Cuando hagan referencia aquí para que también no se me pierdan, esto ya es un pin específico. Ustedes hicieron una tarea donde investigaron un microcontrolador. Si ustedes checan ahí el diagramita del microcontrolador, les describe el pin, qué funciones tiene. Tiene función de puerto, tiene función de temporizador, tiene función de contador, qué funciones tiene. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer con el T0C, lo que voy a determinar es cuándo mi temporizador, mi timer 0, aquí está, cuándo mi timer 0 va a empezar a hacer el incremento o va a empezar a contar. Va a contar cuando en el pin 4 exista el cambio hacia arriba, ascendente o descendente, ¿sí? Entonces ahí tengo yo la facilidad que igual que si la interrupción, como la interrupción, si se habilita con un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0, de 0 a 5 volts, un cambio en alto o un cambio en bajo de 5 a 0 volts, ¿sí? Entonces de esta forma yo le puedo decir a mi temporizador cuándo comenzar a contar de acuerdo a lo que yo haya configurado ahí en este bit. Si le voy a poner si no me equivoco, este es el bit 4. Si yo le pongo 0 o le pongo 1, ¿sí? Entonces, si le pongo 0 o 1, ya voy a poder contar o comenzaría a contar cuando exista el cambio en el puerto A, en el bit 4, cuando exista el cambio de 0 a 1 o de 1 a 0. Y para el preescalador, es muy similar a la función que teníamos anteriormente. Aquí también me dice cómo va a estar dividido mi temporizador. ¿Cuántas localidades, cuántos espacios va a tener para poder llegar al conteo? ¿Sí? No es lo mismo contar 5 segundos a contar 30 minutos. Entonces yo debo de dividir ese registro, esa opción de mi temporizador, para poder saber cuántos voy a estar contando. Si yo ocupo contar, por ejemplo, ustedes ya llevaron mates discretas, saben los números binarios. Si yo voy a contar hasta 8, no ocupo un byte completo. ¿Sí? Si yo voy a contar hasta 8, ocupo los 3 primeros bits y ya, o 4 primeros bits. Si voy a contar hasta 256, pues ahora sí ocuparía los 8 bits. Entonces ya depende de que vaya yo a contar, asimismo asignaría el preescalado de mi temporizador, de mi timer 0. ¿Sí?
Y eso sería poniendo un 0 o un 1 en el registro PSA. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo se me fue el audio? Eh, ¿Cómo pin de entrada y salida? Ajá. Ah, ok. Ujú. Ok, ok, ok. Ahí, nada, ahí lo que yo debo de checar es de que yo nada más puedo utilizar una de esas funciones. Tú, por ejemplo, creo que por ahí tienes tu investigación. Si checas en algunos microcontroladores, o no sé si en el caso del tuyo, tiene ahorita RA4, T0 Clock 1, diagonal ASN1, diagonal. Hay pines específicos de algunos microcontroladores que tienen tienen como 4 o 5 funciones, ¿sí? Y ya son para microcontroladores muy, muy grandes. Ahí nada más puedo utilizar una sola función de esas 4 o 5. Si en mi pin 4 del puerto A, de aquí del puerto A, si yo lo voy a utilizar para seleccionar el flanco de mi temporizador, no lo puedo utilizar como un pin de entrada, es decir, ya no lo uso para trabajar con algún sensor, ¿sí? Quedaría ese pin, o sea, sin conectarle nada externo, ¿sí? Por ejemplo, eh, si, si yo fuera a utilizar alguno, a ver, déjame me regreso, creo que acá en el anterior también había otro pin. Ah, bueno, este sí es función. Bueno, sí, voy a tomar igual de este. ¿Ok? Si yo a este pin 4 de un microcontrolador X del que ustedes hayan investigado, tiene la función de temporizador diagonal, entrada analógica, diagonal, entrada digital, diagonal cristal, por ejemplo, yo nada más a ese puerto o a ese pin en específico lo voy a utilizar como una entrada digital, como la interrupción del temporizador, como la entrada analógica y punto. No puedo estarlo conmutando para que me funcione de diferente forma. En teoría, sí se pudiera llegar en algún determinado caso a hacer esas funciones, pero es como meter 4 códigos juntos. ¿Por qué? O no sé cuántos códigos llegaron a ocupar, porque tendría yo que configurar ese puerto como entrada y usarlo como entrada. Y después configurarlo como salida y usarlo como salida. Y después configurarlo como entrada analógica y usarlo como analógica. Entonces, no se puede. Una. La otra es que yo tendría que estar, o debería estar físicamente mi elemento cambiándose. En un momento en ese pin va a estar conectado un sensor, tal vez, digital. En otro momento estaría conectado un sensor analógico. En otro momento a lo mejor estaría un pulsador. Entonces, físicamente también tendría que estar cambiando. Por eso les digo, sí se pudiera hacer, pero ya cuando lo vemos las partes físicas es donde resulta muy engorroso o simplemente poco práctico y ya no se configura así. Pero de que existiera la posibilidad, aunque sea muy pequeña, sí, sí se pudiera llegar a tener varias configuraciones en el mismo bit. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok. Igual ahorita espero alcanzar a terminar de ver los registros y les voy a dejar una actividad también para que estén al pendiente. A ver, Geles, ¿quién me ayuda de ustedes? Román Guijosa.
Aquí. Sí, ayúdame con la lectura, por favor. Es que soy un poco borroso, si no me equivoco, profe. Ok. PS2, PS1, PS0. Escalar. Rat... Nada, es que no se ve, profe, y mi monitor está muy feo. Se ve muy borroso. Ok, sí, por favor. Gracias. Sí. El Dog. Perro guardián, así se le conoce. Figurar cuál va a ser la resolución de mi temporizador. ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a considerar que para mi temporizador ha pasado un segundo y cuándo, y de dónde está tomando esa referencia? Pues, por ejemplo, yo voy a dejar que mi cristal comience a funcionar, ¿no? Yo prendo mi microcontrolador y empiezo a trabajar y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente ahí van múltiplos de 2. 6, 7, 8. Cuando llegue al 8, para mí es un segundo. O sigue contando, yo lo dejo que siga contando. Y cuando llega al 16, para mí es un segundo. ¿Sí? Entonces ahí ya depende de cómo quiero yo que configure. Si quiero que cuente de 16, pues tendría que poner en esos bits 0, 1, 1. Entonces cada vez que llega a 16 es un... ¿Sí? Es un poquito más simple. Y con eso tenemos ya utilizados los 8 bits de mi registro Option Rec. Ahí me pasé. Como, Ajá. como tal, nosotros entonces los programamos. Cuando lleguen a tantos ciclos, ahí vamos a definir eso, el tiempo. Sí, sí, sí. El microcontrolador, como les decía, o sea, no sabe nada. Si tú le dices cuenta 5 segundos, el microcontrolador, o sea, si pudiera hablar, te diría, ¿y yo cómo sé cuál es un segundo? ¿Qué voy a tomar como referencia? Sí. Es como si ustedes están, eh, tomemos el kilogramo como referencia. Imagínense que ustedes no tienen el patrón nacional de 1 kilo, que son 1000 gramos. No saben ustedes. ¿Sí? Ustedes no conocen que existe esa unidad de kilo. Es decir, yo les digo, a ver, Román, Odalis, no sé, Timagen, todos ustedes. Quiero que me hagan una báscula de 1 kilogramo. Creo yo que ocuparían una referencia para saber cuál es ese kilogramo. Porque si yo les digo, haz una báscula de 1 kilogramo y no tiene una referencia, ¿cómo me aseguran que está contando 1 kilogramo? Pasa lo mismo con el microcontrolador. Yo le digo, cuéntame 5 segundos. ¿Cómo te aseguro que estoy contando 5 segundos? Ocupo darle una referencia. Esa referencia para el microcontrolador sería, ok, de mi oscilador, tú vas a esperarte a contar 2 ciclos o 3 ciclos de mi oscilador. ¿Sí? Entonces, cuando lleguen esos 2 ciclos, tú ya tienes un segundo. ¿Sí? Entonces, yo le pondría a mi oscilador esta configuración. Entonces, cada 2 ciclos tengo un segundo. Ah, ok, entonces ya sé que cada 2 ciclos ahí está un segundo. Con ustedes, pues yo les daría a lo mejor, yo les doy una bolsa. A lo mejor esa bolsa pesa 1,2 kilos. Ah, pues para ustedes va a ser 1 kilo. Yo nomás les dije que esta era la referencia de 1 kilo. Sí, saben que hay una bolsa y para ustedes va a ser 1 kilo, entonces ustedes toman esa referencia. Pero a lo mejor yo les digo, les doy un costal de 20 kilos y aquí está tu referencia, este es 1 kilo. Tú te vas a ir, ustedes irían con la idea de que eso es 1 kilo y ustedes serían una báscula con eso. Les digo, al microcontrolador hay que decirles eso. ¿Sí? Ok,
¿Quedó un poquito más claro o todavía no? Ya un poquito mejor. Sí. Sí, profe, más claro, pero me sacó el internet en la tablita. Creo que puede explicarlo. Ah, ok. El timer y el WDT, porfa. Sí. Lo que es el timer, y el otro, este es el timer 0 o el temporizador 0. Y este es el registro que se conoce como watchdog o el perro guardián. Son registros con los que yo puedo configurar con estos 3 bits, ¿sí? Si yo quiero que mi temporizador esté contando 1 segundo cada 2 ciclos, pues tendré que meter esta configuración. Si quiero que mi temporizador cuente 1 segundo, por así decirlo, o 1 unidad o un valor cada 128 ciclos, pues tendré que hacer esta configuración, ¿sí? Y el perro guardián, ese es un registro que me ayuda a conocer las interrupciones también. Me ayuda a revisar cada determinado tiempo si existió o no una interrupción, ¿sí? Entonces, con esto yo tanto configuro el temporizador como puedo configurar el perro guardián. Normalmente, el perro guardián debe de estar o cuando yo hago esta configuración, normalmente el perro guardián queda con ciclos menos, porque es un bit que se habilita cada que existe una determinada circunstancia o que aparece un determinado evento. ¿Sí? No sé si quedó un poquito más claro. Sí, sí quedó claro. Gracias. Pero entonces se configuran iguales. O sea, se configura el timer y el otro, el perro guardián. ¿El Westop? Sí, se configuran Ah, juntos. ok. Ok, gracias. Ok. Quédense con esa idea, les digo. Es que va a ser, y eso es lo que resulta complejo, por eso en otras carreras, bueno, yo hablo por meca, no sé, igual también muchas de las demás, pero en meca sí, lo que es microcontroladores sí se lleva bastante tiempo. Se llevan, incluso ellos toman en séptimo semestre, todo el semestre. Hay una materia que para ellos es totalmente microcontroladores y lo retoman en octavo y lo retoman en noveno. Sí, ya indirectamente, pero lo siguen utilizando. Entonces, ahí es el detalle, que para ellos son 1 año y medio y para ustedes van a ser, si acaso, un par de semanas. Entonces, es ahí donde resulta la complejidad, no se puede abordar tanto, pero sí quiero que se queden con esa idea. Imagínense que el microcontrolador es un bebé, no sabe absolutamente nada. Tú tienes que decirle todo, tiene que aprender, bueno, no aprender, pero tienes que darle tú todas las referencias para que lo haga. Oye, pero ocupo contar, pero ¿cómo voy a contar? ¿Cuándo sé cuándo es 1? ¿Cuándo sé cuándo es 2? ¿Cuándo sé? Ah, pues fíjate, vas a revisar este bit y cuando existe este cambio, ahí tienes un 1. Y ahora hay que decirle, ok, ya lo conté. ¿Dónde lo voy a almacenar? Pues ya lo conté, ¿y ahora qué hago? Ah, pues ahora tienes que almacenarlo en una variable. ¿Y dónde está esa variable? ¿Cómo se llama esa variable? Ah, pues la variable es esta. ¿Sí? Y ahí lo vas a almacenar así. ¿Cómo lo vas a almacenar? Ah, pues lo vas a almacenar en binario, en hexadecimal. Todo eso se le tiene que decir al microcontrolador. ¿Sí? Y eso para tratamiento de señales analógicas, para temporizadores, para contadores, perdón, digitales, tratamiento de señales digitales. Para las señales analógicas es un preescalamiento, se ocupa hacer, vaya, otras cosas donde ya es más trabajo. Eso ya no lo vamos a ver puras digitales. Entonces, por eso de que quiero que se queden con esa idea de que al microcontrolador hay que decirle todo, cómo va a trabajar, qué es lo que va a hacer. Bueno, pasamos al último registro que vamos a utilizar, que es bueno, es de los 3 más importantes. Hay muchos más registros, pero son los 3 que nos interesan, son los 3 que vamos a trabajar. Es el registro INCON. Sabrina Espino. Registro INCON. El registro INCON contiene varios bits de habilitación y de bandera para el desbordamiento en el registro TMR0 no sé qué, e
interrupciones por el cambio del estado en el puerto port DB y las interrupciones externas en el pin int. Ok, gracias Sabrina. En el registro INCON vamos a tener, bueno, igual sigue siendo en 8 bits, diferentes descripciones para cada uno de ellos. Tenemos lo que es el desbordamiento del timer 0. Ahora aquí tenemos las interrupciones para el puerto B. Y interrupciones para el pin int también del puerto B. Quiere decir que en este registro nosotros vamos a poder saber cuándo mi timer 0 o mi temporizador estuvo contando, llegó a su cuenta máxima y siguió contando. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros debemos de resetear ese temporizador. Si yo le digo a mi sistema, ¿sabes qué? Quiero que cuente 5 segundos. Llega la señal, llega el bit que me está diciendo, ¿sabes qué? Ahora es ascendente, empieza a contar. Ya le dije cuántos ciclos, ya está contando. Ok, y avísame cuando llegues a 5 segundos. Ok, ya llegué a 5 segundos, me avisa, me habilita otra parte del código y ya yo hago, no sé, una habilitación de salida o un borrado de algún registro, etc. Pero el registro no está en 0. Ya llegó a 5 segundos mi temporizador. No lo he puesto en 0. Entonces yo necesito saber qué momento llega a ese conteo para después ponerlo a 0 y volverlo a utilizar para que empiece a contar desde 0 hacia arriba. ¿Sí? Hay en otras formas de programar donde nada más se tiene que resetear ese timer y ya. Aquí yo necesito saber cuándo llegó al conteo para volverlo a poner en 0 para volver a contar. ¿Sí? Esa es una de las opciones. La otra opción es saber cuándo se habilitaron las interrupciones externas, pero ahora del puerto B. Cuando son interrupciones, normalmente se habilitan, o se deja, normalmente les digo, aunque puede llegar a variar, normalmente se habilita por una entrada externa, ¿sí? Por una función externa. Entonces ahí nada más se debe de tener cuidado en dónde estoy habilitando yo dicha interrupción. Igual, cuenta con 8 bits y tenemos primero el bit G y E, o la interrupción el bit de interrupciones globales. Olvera, Alejandro Olvera, García Olvera. Aquí. Ayúdame con la lectura, por favor. Ok. G1E, Global Interrupt Enable Bit. Bit de habilitación de interrupciones globales. Controla simultáneamente todas las fuentes de interrupciones posibles. 1. Habilita las interrupciones no enmascaradas. 0. Deshabilita las interrupciones no enmascaradas. PIE. Bit de habilitación de interrupciones periféricas. Es similar al bit GIE. Sin embargo, controla interrupciones habilitadas por los periféricos. Eso significa que no influye en interrupciones causadas por el temporizador timer 0 o por el cambio del estado en el puerto port B o por el cambio en el pin RB o int. 1. Habilita las interrupciones periféricas no enmascaradas. 0. Deshabilita las interrupciones periféricas no enmascaradas. Ok, gracias. Aquí yo lo que tengo es que tengo un 1 y un 0 para los dos registros. Ahorita los vamos a ver de forma conjunta. Si tengo un 1, habilito. Si tengo un 0, deshabilito. Ahora, el primero, el bit de interrupciones globales. Estas son interrupciones internas que se dan por código. Cuando exista una parte del código que se cumpla, se habilita una interrupción. Esto sin necesidad que le llegue una señal externa. A lo mejor fue un conteo, fue una función matemática, fue una comparación, fue algo que hizo interno el microcontrolador y habilito esa interrupción. ¿Sí? Pero ya es por parte del código. Y para el otro es para las interrupciones de periféricos. En esta, ahora sí, estoy diciendo que esa interrupción va a llegar por un elemento externo y va a estar conectado en el puerto B, ¿sí? En el bit 0. Entonces aquí tengo las dos opciones. O habilito interrupciones por código internas o habilito interrupciones externas. ¿Cuándo voy a habilitar una u otra? Es lo mismo que les he venido diciendo. Depende de mi problemática que yo tenga, depende de lo que yo quiera hacer.
A lo mejor yo digo, es que mi interrupción se tiene que habilitar cuando un sensor llegue a un determinado, o me manda una determinada señal. Ah, pues entonces ese sensor no es un elemento interno, es un elemento externo, es un periférico. Entonces yo tengo que habilitar, en este caso, el bit de interrupciones periféricas, que sería el bit 0 del puerto B. Tengo que decirle, ¿sabes qué? Va a ser una señal externa, te tengo que habilitar. Entonces, en ese bit específico del registro INCON, debo poner un 1. Con eso le estoy diciendo que va a habilitarse. Y entonces, ¿Ya está el la otro cosa? bit, el interrupciones globales, quedaría está. en 0, quedaría deshabilitado. ¿Sí? En este caso. Pero también puede ser que los dos queden deshabilitados, es decir, mi código no va a tener interrupción, no me interesa y simplemente los dejo en 0. De hecho, si ustedes no configuran el registro INCON o ninguno de los registros no los configuran, por default se quedan en 0. Entonces, normalmente deshabilita todas esas funciones. Puede darse el caso aquí que yo tenga de los dos tipos de interrupciones, tenga tanto interrupciones internas como interrupciones externas. Entonces, ahí es posible yo tener en los dos bits un 1 o habilitados los dos tipos de interrupciones. ¿Sí? Ok, Sí. pasamos a los dos siguientes. Litsi, Estefanía. Se le fue el internet. ¿Se le fue el internet a Litsi? ¿O se No. salió? Creo que Por quiso, accidente. Ok, quiso a ver, desmutearse y le Litsi. dio salirse. Litsi, ayúdame con la lectura, por El favor. timer over interrupter enable bit de bit habilitación de interrupciones por desbordamiento del temporalizador timer 0 controla interrupciones causadas por el desbordamiento del timer 0. 1. Habilita interrupciones por timer 0. 0. Deshabilita interrupciones por el timer 0. Ítem RBO ítem int internal interrupter enable bit de habilitación de la interrupción externa en RB0 controla interrupciones causadas por el cambio del estado lógico en el pin de entrada RB0 int interrupción externa 1. Habilita interrupciones externas int. 0. Deshabilita interrupciones externas int. Ok, gracias. Primero, bueno, es un tanto complicado esto, pero a ver, más que nada porque no han llevado nada similar. Yo ya le dije al temporizador, ¿sabes qué? Vas a contar así. Cada determinada cantidad de ciclos vas a empezar a contar. Ya terminaste de contar, ya me avisaste cuando llegaste a tu tiempo máximo y ya te puedo restablecer. Y para funciones de conteo simples o de habilitar una determinada parte del código, salida, entrada, etcétera, en un determinado lapso de tiempo o pasado un determinado lapso de tiempo, con eso es más que suficiente. Pero también tiene la opción de que yo, después de ese conteo, no habilite una entrada o una salida, sino habilite una interrupción, que volvemos a lo mismo, es una parte del código específica. Entonces, si ustedes checan, podemos tener diferentes tipos de interrupciones, que es muy común tener en microcontroladores, porque monitorean diferentes procesos o estados, por así decirlo, y entonces debe de estar al tanto. Y ya sea de que se habilite una interrupción, una parte del código esencial, en un determinado lapso de tiempo, ya sea por una interrupción interna, una parte del código, una operación matemática, etcétera, por un elemento externo conectado, o porque simplemente ya se llegó a un determinado tiempo, o ya se llegó a un determinado momento en el cual se debe de habilitar. Imagínense que tienen un horno y cada 20 segundos tienen que habilitar un ventilador para que regule la temperatura de ese horno, para que baje la temperatura. Entonces, esa habilitación de ese ventilador
no estaría dado ni por un elemento externo ni por una función matemática. Estaría dado por un rango de tiempo. Entonces, en ese rango de tiempo es donde entra la función del temporizador. Entonces, es ahí donde tengo que hacer el uso del desbordamiento del temporizador. Saber que ya llegó a su tiempo configurado y ahora sí, habilitar ya la salida, ya lo que sea que tenga que hacer. Sí, por eso se utiliza también el desbordamiento para interrupciones. La otra opción es habilitar ahora las interrupciones del bit 0 del puerto B. Yo ya le había dicho a mi puerto B, ¿sabes qué? En este bit 0, voy a habilitarte yo las interrupciones. Aquí me vas a checar si existe un elemento externo que cuando mande la señal vas a habilitar la interrupción, ¿sí? O no. Yo ya te dije que ahí la interrupción va a ser de flanco ascendente o de flanco descendente, pero ahora tienes que esperar a que llegue la interrupción. ¿Cómo voy a saber que es una interrupción o no? Ah, pues cuando yo le ponga en el bit 0 un 1, perdón, en el bit 0 del puerto B, cuando yo lo configure ahí con la instrucción anterior y me llegue un 1, un 0, yo le voy a determinar si es ascendente o descendente, ¿sí? Pero yo le tengo que decir si esa interrupción va a ser externa o interna, ¿sí? Como los pines pueden configurarse tanto de entrada como de salida, pueden detectar un cambio de entrada, bueno, un cambio que se está asignando cuando se habilita el pin o cuando llega una señal al pin. Bueno, ya Entonces acabó. ahí debo de decirle también Que salió. que la señal puede ser tanto externa como Era interna. para lo del modo arena. Sí, esto porque muchas veces hay microcontroladores que están limitados, vaya. Tengo dos puertos, el de F84A tiene dos puertos, el A y el B. Y muchas veces yo estoy limitado de pines, de terminales. Y yo quiero utilizar 3 sensores, 4 pulsadores, 2 motores, 3 LEDs, 4 señales sonoras, y ya no me alcanza. Entonces, por eso de que puedo tanto habilitar que ese pin le llegue una señal o mande una señal y que cuando llegue la señal se habilite la interrupción o cuando mande la señal se habilite la interrupción. ¿Sí? Entonces ahí cuando yo tengo que hacer jugar, vaya, con esas funciones. No sé si se entiende un poquito más esta parte. ¿O tienen dudas? Por mi parte, no sé mis compañeros. Ok. Sí, nada más es, ok, por este pin van a llegar las interrupciones, por este pin tienes que revisarlo. Yo ya le dije que va a ser un cambio en alto, un cambio en bajo. Ahora, ese cambio en alto o en bajo viene de afuera o viene de adentro del microcontrolador. Viene de afuera cuando le llegan 5 volts o cuando yo le mando 5 volts. Y en ese pin existe el cambio. ¿Sí? Tenemos los siguientes, creo que son 4. Sí, todavía son 4 bits. José Inés. RBIE, RB, Post Change Interruptor Enable Bit, bit de habilitación de interrupción por cambios de puertos por PORTB. Cuando se configuran como entradas, los pines en los puertos PORTB pueden causar una interrupción al cambiar al estado lógico. No importa si se produce bajas o subidas de tensión, lo que importa es que se produce un cambio. Este bit determina si una interrupción va a ocurrir. 1. Habilita interrupciones por cambio de puertos PORTB. 0. Deshabilita interrupciones por cambio en el puerto PORTB. TOIF, TMRO, Overflow Interruptor Plan Bit, bit de bandeja de interrupción por desbordamiento del timer. 0.
Detecta el desbordamiento en el registro del temporizador, timer 0, o sea, el contador se pone en 0. 1. El registro del timer 0 ha ocurrido desbordamiento. Esta bandera debe volverse a 0 por software. Y 0 en el registro del timer 0 no ha ocurrido desbordamiento. Ok, gracias. Aquí aquí. En este bit, que es el bit 3, si no me equivoco en el conteo, aquí en este bit, ahora yo le estoy diciendo a mi microcontrolador, ahora yo no quiero que cheques nada más el pin 1, el pin 2, el pin 3. Ahora vas a checar todo el puerto completo, ¿sí? Les había comentado anteriormente, yo puedo decir que mi microcontrolador, todo el puerto A funcione como entrada o como salida, como entrada digital o como salida digital, como entrada analógica o como salida analógica, todo el puerto. O puedo hacer que un pin funcione como entrada, uno como salida, uno como entrada, uno como salida. La configuración es muy variada, o 4 de entrada, 4 de salida, ya les repito, depende cómo lo quiera yo hacer. Entonces, anteriormente veníamos diciendo de que yo iba a checar un solo pin para configurarlo como la interrupción, un solo pin. Pero ahora yo tengo la posibilidad de que si habilito estos bits, puedo seleccionar que todo el puerto sea configurado como interrupción. ¿Sí? Eso a diferencia de los anteriores. Aquí, en este pin, nada más el otro, ya dejando el bit del cambio de estado del puerto y el bit de desbordamiento, de sobreescritura de la bandera del timer. Para este pin en específico, nada más me dice que el timer 0 se desbordó, es decir, ya llegó a su conteo y siguió contando. Ahora tengo que volverlo a poner en 0, ¿sí? Ya me avisó porque existió un cambio de estado, ya me avisó que tiene ese desbordamiento, ese temporizador. Ahora, tanto debo de volver a poner en 0 el temporizador, como debo de borrar ese aviso. Y eso, como se dice aquí, tiene que hacerse por software. Eso lo tengo que hacer internamente. En una entrada, si llega una señal, hay señal de entrada. Así de simple. Si la quito, pues ya no hay señal de entrada. Pero el temporizador no sabe hacer eso. El temporizador por sí solo, él empieza a contar y seguirá contando. Entonces yo debo saber que cuando ya llegó a su conteo, pues me avisa. Ya le dije cómo va a contar, ya le dije que va a tener incrementos de tanto, que va a tomar como referencia tal elemento, etcétera. Ya llegó a su conteo, el temporizador sigue o puede seguir contando, o incluso también el contador como tal, pudieran seguir contando. Entonces, en ese momento yo tengo que, o me avisa y tengo que ponerlo en 0, y el aviso lo tengo que poner en 0 también. Entonces ahí utilizo tanto el temporizador como el registro INCOD, bueno, como el bit, en este caso el bit 2 del registro INCOD. ¿Sí? Me dice que ya llegó a su conteo, tengo que volver a poner en 0 el temporizador, y así mismo tengo que poner en 0 ese bit del registro INCOD para que volver a esperar el aviso de la interrupción. Es como apagar, vaya, una sirena que estaba ahí, que estaba encendida una lámpara que me dijo que había un problema, tengo que apagarla. ¿Sí? Tanto tengo que arreglar el problema. Es muy similar a ello. Bueno, y el bit 1 del registro INCON. ¿Qué me falta? Eric y Manol. Sí. Ayúdame con la lectura, Eric. INTF-RBO, diagonal INTF, external interrupt flag bit. Bit de bandera de interrupción externa en INT. Detecta el cambio en el estado lógico en el pin INT. Ha ocurrido una interrupción externa por INT. Esta bandera debe volverse a 0 por software. 0
no ha ocurrido una interrupción externa por INT. RBIF, RB por Chain Interrupt Flag Bit, bit de bandera de interrupción por cambio en el puerto RB. Detecta cualquier cambio del estado lógico de alguno de los pines de entrada en el puerto Port TV. 1. Al menos uno de los pines de entrada de ES de propósito general en el puerto Port ha cambiado de valor. Después de leer el puerto Port, el bit RBIF debe volverse a 0 por software. 0. Ninguno de los pines de ES de propósito general en el puerto Port ha cambiado de valor. Ok, gracias. Para el primero, ¿ya existió la interrupción? Ya está. Ok, ya existió la interrupción en el puerto B. Quiere decir que esta fue una interrupción externa y pasa lo mismo que lo anterior. Yo ya configuré, o es muy similar a lo anterior, yo ya configuré que en mi puerto B va a ser un solo pin, el pin 0. O configuré que va a ser todo el puerto, ¿sí? Yo ya les dije que ahí va a llegar una interrupción. Ahora, cuando llegue la interrupción, se debe de avisar. Ya llegó la interrupción en un bit, llegó en 2, en 3, en todo el puerto. Tengo que avisarlo. Ok, ya existió la interrupción, ahora debo de apagar esa interrupción. Eso es lo que haría con este bit, bit, perdón, ¿sí? Si ha ocurrido la interrupción, se va a habilitar en cualquiera de los puertos. Entonces yo debo de volver a ponerlo a 0 ese bit, igual por código, pero voy a saber que lo debo de poner en 0 cuando se haya habilitado, ¿sí? Cuando esté en 1. Si el bit está en 0, no ha existido ninguna interrupción o ninguna acción externa, por lo tanto no necesito volverlo a 0, y eso nada más es borrando el bin, diciendo que la configuración que yo estoy determinando en el bit 2 de mi registro INCON voy a colocar un 0 o un 1. Y para la otra parte, para cambiar el puerto de interrupciones, pasa o es algo similar. Aquí va a detectar si después de que yo hice una revisión de mi pin del puerto B, existió el cambio o no. ¿Sí? Ahí también me dice si uno de esos pines fue habilitado o no fue habilitado. Y eso pues me daría podría ejecutar otra parte del código. Con esto estaríamos terminando lo de los registros. Igual se va a ver alguno que otro ejemplo ya cuando estemos en la programación. Igual no les pediría cosa que no viéramos. Y van a hacer ustedes ejercicios. Sí, entonces por ahí ya me han estado pidiendo la solicitud para descargar el programa. Espero ya lo tengan instalado. Y ustedes van a hacer ejercicios. Igual vamos a hacer uno que otro. Más adelante. Ahorita todavía no estamos con eso de la programación. Muy bien. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? La información, esta información ya se las pasé. Me falta todavía pasarles dos PDFs, pero igual no se los he pasado por lo mismo que todavía no llegamos ahí. Uno es de instrucciones de ensamblador y otro es programación en MPLAB. Entonces, por ahí falta pasarles esos dos archivos. Igual se los paso cuando lleguemos a esa parte. ¿Está bien, profe? ¿Está bien, profe? Bueno, si no tienen dudas, espérenme que tomo mi captura, mi evidencia. Ay. Si no tienen dudas, sería todo por hoy. Ya nada más les voy a dejar ahorita una actividad. Sí, está Pónganse bien.
las pilas ahí, chequen ahorita Classroom, ahorita en unos 5 minutos les dejo la actividad para que la realicen y la entreguen. Aquí se ve Acuérdense que en este subtema vamos a tener lo que es la evaluación del atributo, entonces sí tengan cuidado con las actividades que van a hacer, por favor. Muy bien. Sale, profe. Me da risa que nunca nos Sale, habían pues, dicho eso chavos. de los atributos. Sale, profe. Hasta que llegó este Entonces nos clip. vemos. No.